La duda empezó a generarse con comentarios de la gente, pero con comentarios de gente mayor, de gente que ya peina canas y, y me recordaban ese caso. Obviamente que lo conocíamos porque fue un caso que generó una leyenda, la leyenda del Chacal, que ahí se inició. Lo comentaron mucho en la época que había desaparecido Fernanda Aguirre, estoy hablando del año 2003. Se comentaba de los antecedentes de Miguel Ángel Lencinas, se comentaba cómo lo habían iniciado y que había sido un tío. Y se hablaba de un aljibe, se hablaba de un pozo, se hablaba de la violación de una nena, de un homicidio, de que todo había recaído en su tío Apolinario Torres. Y poco a poco se fue apagando esa historia que se había generado en torno a la muerte de Miguel Lencina, cuando su propia madre decía: me arrepentí de haberlo parido. Cuando yo se lo pregunté acá en este mismo canal a la señora Torres y me dijo: era el diablo. María Esther Torres dijo: parí al diablo. ...1990... Ir a buscar hoy material judicial de 1990, después de una condena firme, es ir a buscar el eslabón perdido. Estuve buscando, tratando de rastrear toda la semana expedientes, material policial, algo que me llevara a lo que se había investigado en enero de 1990. Estoy hablando de 30 años para atrás. ¿Pero por qué? Porque esas señoras ya ancianas que me cruzaron hace un par de semanas atrás, cuando trataba de recordar el acceso a ese monte que llevaba al aljibe, que de aljibe quedó en unos pedazos de brocal y que finalmente ese brocal desapareció y quedó un pozo. El pozo en el que terminó Fátima Acevedo. Y me terminaron confirmando que ese era el pozo de la historia. Pero yo tenía que tener una seguridad científica, una seguridad judicial, una seguridad, no un comentario. Y lo logramos. Y lo logramos. Y para los que son más jóvenes, para las chicas que siguen llevando el estandarte de ni una menos y que lucharon por justicia para Fátima Acevedo, quiero que vean, quiero que se enteren, quiero que sepan que 30 años antes de que Fátima terminara en ese pozo, en ese maldito pozo, hubo otro crimen que le costó la vida a una nena de entre 11 y 12 años. Estaba muy próxima a cumplir los 12 años, que fue violada, ultrajada, golpeada, secuestrada, torturada durante 3 días
y finalmente arrojada viva al mismo pozo profundo en el que terminó Fátima Acevedo 30 años después, en 2020. Y este es un adelanto que les voy a dar, señor director. Vamos a tener esta imagen en la que hacemos el parangón en este programa dedicado. Se lo dedico con el respeto que me merece hoy este policía, este investigador, dibujante, planimetrista, una persona que supo guardar gran parte de la historia de la criminología paranaense, Ricardo Bossedi, al suboficial mayor retirado Ricardo Bossedi, que me ayudó a trabajar esta semana, al igual que Pamelita Escribano, que hizo un trabajo de edición estupendo y que me lleva a encontrar cosas que ya en tribunales no existen más, porque cada cierta cantidad de años se expurgan los expedientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una condena y ese expediente de esa condena, con las fotos, con las planimetrías, con los datos, con las declaraciones, con la historia, se quema, se incinera, desaparecen, no se archiva. No queda absolutamente más nada. Y fue una tarea titánica encontrar que este pozo, que es el que vemos ya con toda la tecnología de punta, alguien con elementos indispensables para descender más de 40 o 50 metros de profundidad, lo hizo el año pasado para buscar el cuerpo de Fátima Acevedo. Aquí están por bajar a buscar el cuerpo de Fátima Acevedo. Este pozo que ya no tiene brocal era este mismo pozo que así, con esta cabreada, con esta cuerda, que era tirada por una chata Ford F100 de bomberos, levantaron el cuerpo que 50 metros más abajo yacía de María de los Ángeles García, asesinada en 1990. El mismo maldito pozo. En instantes vamos a tener un informe especial en el que usted va a conocer qué sucedió en ese pozo, cómo asesinaron a María de los Ángeles, a esta nena. Advierto que hay relatos que pueden sensibilizar a personas emotivas. Pasaron 30 años, pero lo que usted va a escuchar es material de origen judicial, pero con detalles escabrosos que ni se imagina, por lo que tuvo que pasar esa chiquita antes de perder la vida en el fondo de este pozo. Y digo en el fondo de este pozo perder la vida porque la tiraron viva, violada, desangrándose por las violaciones reiteradas que había tenido. Murió ahogada en el fondo de este pozo. El mismo pozo que 30 años después Jorge Martínez intentó que fagocitara a su víctima, a Fátima Acevedo. Gracias a Good Plot por seguirnos acompañando, por dejarnos otra vez una impronta, en este caso con humor. Es algo que no nos causa gracia.
es algo que no nos pone contentos, pero ya le vamos a mostrar la impronta que tenemos de Good Plot para hoy. Todo lo que quieras tener, todo lo que quieras personalizar en vestimenta, indumentaria, en tapabocas, remeras, ropa deportiva, lo podés hacer con Good Plot. 156 20 27 87. 156 20 27 87. Habla con Ornella y la creatividad no tiene límites. Podés tener el nombre de tu negocio, no lo habías pensado, en tu tapabocas, promocionarte en una remera y por supuesto, con la mejor calidad, con la mejor predisposición para hacer de tu propia remera una vidriera para promocionarte. Gracias, Good Plot. Mirá, esta semana que aumentó la nafta, el señor de YPF ni lo va a sentir, un poco en chiste lo que te dice el gobierno. Va a ser poco a poco y te va entrando el dolor, ¿no? Cada vez que tenés que cargar nafta. Es como que te calzaran la manguera del surtidor en algún lugar que te duele. Y bueno, dicen que va a ser poco a poco, pero duele. Y cada vez nos va a doler más. Hay problemas laborales, siempre los hubo, pero también hay justicia. Y si hay justicia es porque hay leyes. Y si hay leyes hay que saberlas interpretar. Las cosas no se arreglan con un apretón de mano, porque así te pasan la mano también. Y así te pueden ganar de mano. Y basta de juegos de palabras, porque con los juegos de palabras no vamos a ningún lado. Pero con la ley en la mano y con un abogado que conozca de leyes laborales, podemos hacer defender nuestros derechos. Ese abogado es Jorge Goñat, te lo recomiendo. Estudio Jurídico Goñat y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral, Trabajo Negro, Despidos, Daños y Perjuicios, Accidentes de Tránsito y Lesiones. Santiago del Estero 558. Teléfono 407-3613. Hubo un femicidio, un nuevo femicidio en Victoria. Es como que hubiéramos intentado hablar de ese tema el jueves pasado, cuando en nuestro micro de asuntos penales el doctor Marco Rodríguez Allende nos mencionaba justamente todo lo que está al alcance de la mujer para defenderse. Y yo le planteaba, está bien, pero cuando hay una denuncia, cuando hay una orden de restricción, ¿qué pasa? Que los hombres ya no están cumpliendo esas órdenes, se enervan, es como que echas nafta al fuego y hasta con las tobilleras salen corriendo y cuando llega la policía y el tipo ya llegó a la casa de la víctima y la mató. Denuncias que preceden una causa. Ahora hay una polémica que las denuncias no existían, que la mujer le permitía a su victimario acercarse. Va a haber mucha polémica, pero esta problemática sigue existiendo. Pero como decimos, la ley también. Así que en un ratito vamos a reiterar esto. Atención, mujeres, porque hay que conocer los derechos que ustedes tienen. Hay que empaparse de lo que pueden hacer sin necesidad de acudir a un abogado muchas veces. Solamente usted como mujer ir a una fiscalía y denunciar. Así que en un ratito vamos a tener esto. Tenemos el sorteo de Neón. Hoy vamos a sortear 2 cubrebotellas y un mate. Así que ya me envían enseguida el sorteo que lo hizo el personal de Neón. ¿Quiénes son los ganadores de estos 2 cubrebotellas y el mate? Que lo tenemos acá, mirá. Ya lo tenemos para sortear. Y la premisa era cuál es el número de teléfono de Neón Electrónica. Obviamente, 432-7297. Esto se va entonces con 3 ganadores hoy y ya vamos a dar la consigna para un nuevo sorteo para la semana que viene. Les va a gustar. En un ratito se las cuento.
El pozo maldito de Villa Uranga, ese pozo maldito que se tragó 2 vidas de 2 mujeres, una joven, menor de edad, y otra madre, víctima de femicidio. En el año 1990 los femicidios no existían, no se hablaba de femicidio, se hablaba de homicidio nada más. Y la prisión perpetua por la justicia argentina es sinónimo de 25 años. Pero quiere conocer profundamente esta historia, esto que comenzó en 1990 y que tuvo como responsable a una persona con nombre y apellido, Apolinario Torres. Era el tío de Miguel Ángel Lencina. El relato. El crimen del aljibe, descubierto el 28 de enero de 1990, es recordado solamente por gente que ya peina canas, sobre todo en zona de Villa Uranga, donde al rememorarse el macabro hallazgo de ese día, algunas ancianas se persignan y dicen simplemente: Dios guarde a esa almita. Blanca y Josefa habían concurrido al pozo de agua cercano a calle 777 y Tibiletti, en medio del Chilcal, y notaron que ese día el agua salió con gusto feo. Dicen también los memoriosos, e incluso alguien le contó esta versión al ya fallecido titular del juzgado de instrucción número 3, que intervino en esta causa, el doctor Raúl Erzovich, que un vecino de la zona sacó un par de baldes de agua para su caballo, de ese aljibe que muchos usaban en ese descampado, y el animal no quiso tomar. Volvió a hundir el balde y encontró algunos pelos y un trozo de tela. Algo le decía que no era un animal lo que había caído en ese profundo pozo. Poco después, la policía y los bomberos, tras una ardua tarea, con la colaboración del buzo táctico Héctor Rigali, lograron sacar un cuerpo en descomposición. Era de una nena. Esa nena se llamaba María de los Ángeles García. La triste historia se había iniciado pocos días antes, en una humilde casilla de la jurisdicción donde habitaba María de los Ángeles con sus hermanitos y su padre. Su mamá, Marta Beatriz Hernández, que estaba separada de su pareja, vivía en kilómetro 5,5, y María solía irse a pie a visitarla, sin que a veces nadie notara su ausencia. Pero aquel 24 de enero algo sucedió. Surge de una declaración que Juan Carlos García, el papá de la víctima, fue detenido por policías de la comisaría de Tercera. Se dijo también que García había tenido problemas anteriormente a ser detenido con un tal Apolinario Torres, alias Poli, un changarín de la zona, que había sumado antecedentes desde la década del 70, que era de mala bebida y era vengativo. La historia plasmada en la justicia por Juan Carlos Cabrera, alias Pelao, quien fue su cómplice en la cruel faena de secuestro y violación que terminó con un homicidio de esta nena, menciona que aprovechando la ausencia de García, él y Apolinario Torres llegaron al rancho donde había quedado los niños, y dijo: Torres quería sacarle la hija a García. Llegamos a la casa de la gurisa luego de escondernos en lo oscuro, porque andaba la policía. Desatamos un alambre con el que estaba atada la puerta. Estaba María con un hermanito de unos 7 años. Torres la llamó a la gurisa, la agarró de una mano, y ella empezó a gritar. Fue ahí donde le dio un golpe en la cabeza. Le pegó en la zona de la sien y la desmayó. Ahí nomás le ató las manos con un trapo marrón y los pies con un pullover verde. Después se la cargó en el hombro. Según el declarante, pasaron por un campo al lado de las vías del ferrocarril lleno de chilcas. La bajó aún desmayada. La desató, le sacó toda la ropa,
La dejó totalmente desnuda, había dicho Cabrera ante la justicia. Después la volvió a atar usando un buzo verde. Y ahí fue donde Apolinario Torres se desprendió el pantalón marrón que tenía, se abrió la camisa blanca y la abusó sexualmente por primera vez. Recuerdo que le levantaba las piernas para arriba para poder abusarla y yo lo ayudaba a tenerla porque como estaba desmayada, era como un trapo, dijo Cabrera en su declaración. Encima Torres estaba un poco borracho. Después que Torres la violó, hizo lo propio Cabrera, rememoró el fiscal en su alegato, hasta que sació sus bajos instintos. Y no conforme con esto, Torres la volvió a violar. Finalmente dejó de hacerlo porque vio que la chica sangraba mucho en sus partes. Torres se limpió con algunos papeles, la chica se despertó, empezó a llorar y a decir que iba a contar todo lo que estaban haciéndole. Según rememoró en el juicio el fiscal Reinaldo Godoy, la volvieron a atar fuertemente en manos y piernas y tanto Cabrera como Torres se fueron del lugar, dejándola amarrada. Y ellos volvieron a su domicilio como si nada, comieron, se acostaron a dormir. Al regresar, muchas horas después, la encontraron despierta. Estaba atada pero despierta. Hablaba. Torres la volvió a cargar en sus brazos, pasó por las vías del ferrocarril y llegó hasta la tapera existente al lado de ese famoso pozo de agua. Apolinario Torres dejó de cargarla en brazos y la empezó a arrastrar por el pastizal, por el chilcal. Cuando llegaron al lado del pozo, María de los Ángeles quiso gritar. Con las pocas fuerzas que le quedaban, quiso gritar. Pero Torres le tapó la boca, dijo su cómplice, quien terminaría luego condenado a 9 años de prisión por la privación de libertad y la violación. Torres se había empezado a preocupar porque la nena seguía perdiendo mucha sangre y le dice a Cabrera que la tire al pozo, pedido que Cabrera se negó a realizar. En ese momento Torres, decidido ya a terminar con la faena, la agarró fuertemente de las piernas, dice la declaración del coimputado. Poli Torres hizo balancear el cuerpo de la María de los Ángeles como si fuera un péndulo, la tiró viva adentro del pozo. Tras haber sido encontrado el cuerpo de la chica, el médico forense Horacio Sinonsky determinó que María de los Ángeles cayó con vida, pero se ahogó en las profundidades de ese maldito pozo. La sentencia de los jueces Felipe Cheli, Juan Ascúa y Antonio Sobrero fue de prisión perpetua para Apolinario Torres, lo que traducido a nuestro Código Penal significa solo 25 años de cárcel. Cumplió su condena en 2015, salió en libertad y tras ser acusado de tocamientos indebidos contra un menor de edad y abusos contra 2 mujeres volvió a prisión. Sigue aún hoy negando haber cometido este aberrante hecho, pero la confesión de su cómplice y la investigación de aquel entonces lo dejaron tras las rejas, hasta ser ya casi un anciano. Torres y algunos parientes alimentaron la leyenda de que esa aberrante faena tuvo el protagonismo de Miguel Ángel Lencina, quien en esa época era menor de edad y que por eso no fue encausado. Incluso que fue su iniciación la que después tendría continuidad con las violaciones y asesinatos de Mariela Domínguez y Pamela Trepán de Filla en la década del 90, además de otras que dicen que nunca se le pudieron probar, hasta llegar al día en que secuestró a Fernanda Aguirre, llevándose el secreto de su paradero a la tumba. ¿Quién iba a pensar que 30 años después de tragarse la vida de esa inocente,
Ese pozo, ese aljibe que sirvió por décadas a mediados del siglo XX para alimentar de agua al ferrocarril, que calmó la sed de muchos, que proveyó de agua fresca a los primeros pobladores de la zona, iba a esperar con su boca abierta para fagocitar un nuevo crimen. Pero, pese a su profunda oscuridad, no pudo ocultar el cuerpo de Fátima Acevedo. Sí, el mismo pozo en el que fue arrojada María de los Ángeles García fue el escenario del último destino del cuerpo de Fátima Acevedo. El mismo pozo, dos crímenes horrendos y la profundidad que aún hoy entre los pastizales permanece al acecho. Un pozo que sigue abierto, heridas que siguen abiertas. Un pozo que vuelve a quedar escondido entre pastizales, guardando quizá esos fantasmas que siguen alimentando al imaginario popular. Muchos que indicaban que estaban seguros que la encina había tirado ahí a Fernanda, porque era un lugar recurrente del clan Lencina. Indiscutiblemente, y lo confirmaba esta semana, a Fernanda se la buscó en ese pozo. Estaba bloqueado a la mitad con tachos metálicos, con tambores. Trataron de limpiarlo. Buscaron en este y en otros pozos más de la jurisdicción. Y algunos dicen que no se buscó muy profundo. Incluso, y ya lo van a escuchar ustedes en el relato de uno de los investigadores, que intentó bajar hace 30 años, que intentó descender con un malacate y una cuerda, ayudado por otros policías, pero cuando descendió unos 30, 35 metros, ya le costaba respirar y no pudo seguir. Tuvo que ser el buzo táctico Héctor Regali, que descendió con un equipo autónomo, con oxígeno, para poder sacar el cuerpito de María de los Ángeles García del fondo. Vamos a seguir indagando en estos temas, estamos recibiendo mucha información adicional. Nuestro agradecimiento por el respeto con el que nos trató y nos brindó también apoyo para la confección de este informe al comisario principal Iván Verón, al jefe de escopometría de la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, al comisario mayor Randisi, que autorizó también este trabajo. Bueno, vamos a continuar. Estas imágenes que ustedes vieron ya no las van a encontrar en ningún otro lugar. Ya no existen en ningún expediente, en ningún archivo. Fue todo destruido. Fue encontrar el eslabón perdido. Y nosotros sí lo vamos a archivar. Lo que no vamos a archivar es nuestra memoria. Porque esto es algo de lo que se tiene que seguir hablando. Y este pozo es un pozo que se tiene que cerrar. Para empezar, de alguna manera, a cerrar las heridas que causaron estos dos homicidios. Pausa y ya volvemos. Gracias.
Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. En esta nueva etapa, prioriza el aire libre. Reducí el tiempo en los espacios cerrados y con el menor número de personas. Siempre con ventilación natural. Recordá el uso de tapaboca, la higiene y mantener la distancia. Todo esto ayuda a disminuir la probabilidad de contagios. Seamos responsables. Municipalidad de Paraná. Corralón Rondó, todo en materiales para la construcción, techos, chapas, ladrillos, cantos rodados, aberturas. Horario corrido de 7:30 a 18, Rondó al 900. Baterías EV y Clorex de Fadeni Sociedad Anónima, fabricadas bajo normas ISO, IRAM, AITA. Mayor potencia de arranque, mantenimiento, promoción 3 cuotas sin interés. Enrique Carbó 728 y Avenida Ramírez 1883, teléfono 4310-310. Todo fresco, porque es de campo. En sus 3 direcciones, Blas Parera y Don Bosco, Almafuerte y Juan Morat, y Avenida de las Américas, casi Paracao. De campo, los mejores precios en fiambres, dulces y lácteos. De Campo informa que ahora recibe su pedido a través de WhatsApp. Señor cliente, consulte nuestros números de WhatsApp, haga su pedido, coordine el momento de la entrega y pase por nuestro local. Así retira el pedido y no espera por caja. Gracias. De Campo. No te dejes sorprender por el verano. Neón Electrónica. Service de aire acondicionado, split o de pared. Service de lavarropas. El verano ya está. Neón está atento a tu llamado. 432-7297, 423-4275, Alem 852. Personal altamente capacitado. Service garantizados. Neón Electrónica. Ante cualquier circunstancia que amerite la presencia policial, no dude en llamar a la policía comunicándose al 911. Recuerde que su policía está para ayudar las 24 horas. Gracias por hacernos parte de su vida. Jefatura de Policía Departamental Paraná. Gente, les aclaro, no llamen al tuntún, ya vamos a reiniciar los sorteos. La gente que se comunicó desde la semana pasada, desde la edición de la semana pasada hasta hoy, ya tiene para la empresa Neón, en todo el cupo que han completado, 3 ganadores. Ya tengo los nombres aquí de los ganadores, de los cubrebotellas y del mate, ¿eh? Así que en un ratito hay 3 personas que se van a poner contentas. Pero les voy a hacer ya una pregunta para que me ayuden a jugar con esto. Que me ayuden a jugar con esto. La pregunta de la semana pasada era el teléfono de Neón. Bueno, el que contestó mal, hay algunos que pusieron mal el número de teléfono, bueno, no compiten. Pero la consigna de hoy, para la semana que viene, y vamos a sortear otros 2 cubrebotellas y otro mate, es, tengo una duda. Hay una calle en Paraná que se llama Tempe Argentino. Tempe Argentino. Y me dijo alguien los otros días, pero mirá, metió la pata el que hizo el cartel, porque es Temple Argentino. Y a mí me parece que a ver, ¿cómo? ¿Es Tempe Argentino o Temple Argentino? ¿Tempe o Temple Argentino? ¿Está mal escrito? ¿O es Tempe? ¿O Temple? 154, 55, 90, 93. Largamos ya. Esto para la semana que viene, ¿eh? Por el mate y por los cubrebotellas de Neón. ¿Temple Argentino o Tempe Argentino? Y la semana que viene vamos a develar
de qué se trata. ¿Tempe o temple? Gracias, Neon Electrónica. Número de documento, últimos 3 números del documento y el nombre de la persona que llama, obviamente, y decir lo correcto. ¿Tempe o temple? ¿De qué estamos hablando? Vamos a cargar las baterías, señor director, porque hace 50 años nacía en La Roque una empresa que hoy es de avanzada en la ciudad de Paraná. Y estamos hablando de Fademi, Sociedad Anónima. Fademi, no te quedes en el camino. Hacé tu camino con baterías EV y Clorex de Fademi. Y por supuesto, tenés la posibilidad de llamar de lunes a lunes al 154, 155, 644 y tener el service en tu garage, en la calle o donde te quedes sin batería. Fademi, en calle Carbó, tenés la posibilidad de hacer revisar tu vehículo, al igual que en Avenida Ramírez al 1800, la posibilidad de que controlen tu vehículo. Carbó al 728 y, por supuesto, no te quedes en el camino. Hacé tu camino con baterías EV y Clorex de Fademi. Gracias. Nuevamente, el agradecimiento para el suboficial mayor Ricardo Bossedi, planimetrista, investigador. Algún día les voy a seguir contando. Era un perro sabueso, de los investigadores de antes que no necesitaban aparatología. Algún día les voy a contar también la historia de cómo descubrió Bossedi el caso Koltunov, donde estaba enterrado el cuerpo del señor Koltunov, que fue asesinado en el año 2003 y que recuerdo porque estaba al lado de él y al lado del juez Héctor Eduardo Toloy cuando Bossedi, y esto es cosa de olfato de perro, no hay otra descripción, empezó a seguir el rastro hasta que llegó, miró hacia la derecha, miró hacia la izquierda, lo llamó al juez y le dijo: doctor, ¿qué ve ahí? Y el doctor Toloy le dijo: cardos. Y acá me está cargando Bossedi, cardos también, pero ¿nota diferencia entre unos y otros? Y estos parece que están más mustios. Bossedi directamente agarró los cardos de los tallos, los levantó, salieron solos. Los había colocado Claudio Lencina después de enterrar apenas a ras de tierra a Koltunov, a su víctima, y le había puesto los cardos, le había plantado los cardos encima. Recuerdo ese y muchos otros casos, pero hoy Ricardo Bossedi me ayudó a desentrañar esta historia de 1990. Compartimos la nota. Ricardo Bossedi, es un placer para mí visitarte en tu casa en esta situación en la que, bueno, tenemos que cuidarnos bastante y, bueno, estás con una convalecencia, pero tu memoria es algo que siempre envidié. Tu capacidad para el seguimiento de hechos delictivos, la participación en homicidios, muchos años trabajando, y fuiste una de las personas que en 1990 estuviste en una causa que hoy me va a ayudar a develar si estoy acertado en la macabra coincidencia que existe entre dos crímenes. Estoy hablando de 1990. ¿Y 1990 qué te recuerda, Ricardo? La muerte de María de los Ángeles García, en la cortada 777. 12 años y la arrojaron viva al pozo. A un pozo de agua. Pozo de agua, un aljibe. Es una situación que comprometió. Hoy estábamos revisando viejos expedientes de 1990, Sala Primera de la Cámara del Crimen,
Chelis Obrero, Ascúa, y hubo una condena, la condena a perpetuidad para Apolinario Torres, y una segunda condena, 9 años, para un cómplice de apellido Cabrera. Esta fue, lo que la leyenda dice también, la iniciación en los delitos de violación de Miguel Ángel Encina. De Miguel Ángel Encina. ¿Qué recordás de esa causa, de ese pozo? Te mostré imágenes recién, estuvimos analizando y recordaste el lugar. Sí. ¿Con sí, qué lo estábamos comparando justamente? Con la muerte de Fátima. ¿Es el mismo pozo? Asegurar que es el mismo es muy difícil, pero ese pozo es el de la cortada 777, donde tiraron con vida a María de los Ángeles García. ¿El que acabas de ver en las imágenes? El que acabo de ver en las imágenes. ¿El que te acabo de mostrar? Sí. O sea, llevándote por las imágenes, es el pozo que en 1990 utilizó Apolinario Torres para tirar. Sí, para tirarla, por cuando fuimos a ver, el pozo se decía que tenía 70 metros de profundidad. Y inclusive, cuando se la buscó a Fernanda Aguirre, fuimos a ese lugar, al mismo lugar, a ese pozo. Y recuerdo el descenso fue del bombero Regali, el buzo Regali, un excelente profesional, y que tuvo que bajar con un equipo especial. Con un equipo de hombre rana, un equipo con oxígeno, porque físicamente era imposible, no se podía respirar. Lo intentaste hacer ese descenso. Lo intenté y hasta que me faltó el aire, no se podía respirar. ¿Cuánto habrás descendido aproximadamente? 30 metros. Y ya no pudo hacerse con... Y lo notable es que mucho tiempo... Con factor humano, o sea, sin asistencia artificial. Asistencia mecánica era imposible. Mucho tiempo después, con el doctor Toloy, buscándola a Fernanda, fuimos a ese pozo y los poceros bajan con una vela y están en el pozo hasta que la vela está prendida. Cuando se apaga la vela no hay más oxígeno. Ricardo, cuando te mostré estas imágenes, por tu situación de salud hoy, no nos acercamos personalmente, pero utilizando las imágenes filmadas que te acabo de mostrar, ¿descubriste algo detrás del pozo también? Ese pozo sin brocal que te llamó la atención. El pino. Eso es difícil de borrar en la imagen cuando te cuentan lo que pasó ahí, ¿no? No, es imposible. Imposible porque he visto muchísimos casos. A vos te consta. Y hemos compartido muchos, pero a ese pino la tuvieron atada 3 días, según la versión, según digamos el mito. Según lo que después se reflejó en el expediente, en la causa. Creo que sí. Sí. La tuvieron atada a María de los Ángeles. María de los Ángeles García. Tenía 12 años. Y al pozo cayó viva. Vos decías, y atento a tu responsabilidad, que no fuimos hasta allí a corroborar. Te estás guiando por lo que yo te estoy manifestando. Por las imágenes. Y por las imágenes. Sí. Pero las imágenes que te mostré, de acuerdo a tu memoria, son de la ¿y a ese pino? Es ese pino. Es el pozo donde tiraron a María de los Ángeles García. Tiraron a María de los Ángeles García, aparentemente. Te puedo confirmar que ese pozo es donde cayó Fátima Acevedo, también asesinada. Estaríamos hablando del mismo pozo. Ese pozo lo revisamos en todas las oportunidades que había participación de los Torres o los Encina. Causa Fernanda, por ejemplo, fue uno de los primeros que fuimos a buscar y lo habían tapado hasta la mitad con basura. Ahora veo que no tiene nada. Cuando la chica García tenía agua y el cadáver apenas se veía en el fondo, apenas, parecía un animal.
y lo alumbrábamos con un espejo, haciendo reflejar la luz del sol, usando la proyección del haz de luz, que parecía un animal. Y me di cuenta que era un cuerpo humano cuando giró y vi el brazo. Viste un brazo. Gracias, Ricardo, por esta memoria, por permitirnos entrar a tu casa y revisar todas estas situaciones tristes y macabras que tienen que ver con la triste y célebre historia de un pozo que jamás fue tapado y que alberga tantos fantasmas. Sí, ese pozo es legendario, llamémosle así, porque de los primeros lugares que recurrimos a revisar en la causa Fernanda fue ese. Fuimos con la Policía Federal. Y siempre quedaron las dudas. Siempre quedaron las dudas. Gracias, Ricardo Bossedi. Y decíamos, no habíamos podido acercarnos al lugar, justamente lo habíamos planteado para hace un par de días, justamente cuando llovió. Ricardo está con un problema de salud bastante serio, se está recuperando, gracias a Dios, después de una ACV. Así que desde aquí, un abrazo de oso, Ricardo, fuerza y adelante. Y gracias por ayudarme. No hubiera sido posible hacer este informe sin todo el aporte y tu conocimiento. El tema femicidios. En Victoria, un nuevo femicidio este fin de semana, y habíamos hablado del tema de las restricciones. ¿Qué pasa con la justicia? Las restricciones no sirven. ¿Qué medidas hay que tomar? Ya que no le hacen caso a las restricciones. Se lo planteábamos al doctor Marcos Rodríguez Allende, nuestro columnista en asuntos penales de cabecera en el programa. ¿Me recuerda, señor director? Vamos a escuchar nuevamente este planteo que le hacíamos a uno de los mejores abogados del foro local, con 25 años de trayectoria. Y a veces hay preguntas que no tienen respuesta, pero la respuesta está la ley en la mano. Pero lamentablemente la ley a veces llega tarde, la justicia llega tarde. Ahora, ¿cómo se explica, doctor, que existiendo todos estos protocolos, muchas mujeres que han sido víctimas en los últimos tiempos hayan mencionado que existen denuncias, que existen restricciones, pero que esas restricciones se rompen, que son fáciles de romper, que el tipo que tiene el perfil psicótico, que es violento, no se amedrenta ante una restricción? Además, eso lo enerva, lo enoja mucho más y llega a cometer el crimen. El protocolo está, pero muchas veces no se llega a tiempo. No se llega a tiempo, pero por eso es muy importante que la mujer tenga el coraje de poder manifestarlo lo más rápido, Mauricio, para no correr con estos riesgos que nombrás. Para esto tenemos también dispositivos, a ver, más allá dimos una medida, por cierto, la más leve, que es la va agravando la situación. Esta medida restrictiva de acercamiento va acompañada muchas veces con un dispositivo de botón antipánico. Esto ya va adquiriendo mayor seriedad, es decir, ya la mujer tiene la posibilidad de este botón antipánico que va interrelacionado con el 911, con la policía de Entre Ríos, y ese botón antipánico accionado por la mujer rápidamente, el primer móvil que se encuentra en la jurisdicción va a estar en el lugar, en la casa, en la puerta, en donde sea. A este botón antipánico muchas veces se puede dar dispositivos duales. Esto un fiscal especializado en la materia me recordaba y me decía: Marcos, hay dispositivos que se pueden utilizar como este dispositivo dual. Esto permite que el hombre no se acerque a la mujer porque se acciona inmediatamente una doble comunicación. Una, primero a la mujer que está cerca de este hombre,
Y segundo, a la policía de Entre Ríos. He presenciado situaciones como esta como periodista, y el temor de la mujer es que esto no es eterno, y que esto enoja mucho al denunciado, que espera pacientemente el momento en que le saquen ese dispositivo. Y ahí es donde se ataca. Las cosas no son eternas. Es difícil. Sí, Mauricio, es muy difícil, pero también hay medidas coercitivas de mayor severidad. Mayor severidad en este caso, que puede suplantar a alguna manera, siempre de la mano de la gravedad de lo que uno está noticiando, ¿no? A la fiscalía. Por ejemplo, tenemos medidas restrictivas que ya son medidas coercitivas, que son, por ejemplo, una prisión domiciliaria, que va también a lo más grave, que es una prisión preventiva. El fiscal solicita una prisión preventiva por el delito que la mujer informa. Y la mujer tiene que tener este coraje, que siempre lo digo y lo he dicho acá en esta nota, de poder informar y peticionar al fiscal que está especializado en violencia de género, que tome esta iniciativa. No obstante, bregamos cada vez que tenemos la posibilidad de estar en pantalla, ni una menos. Pero más allá de una actitud de deseo, esta semana tuvimos una menos en Victoria. Y nos contenta quizá la idea de que ya es de naturalmente pensar que la persona que fue detenida por este hecho y ya se está jugando la vida por una perpetua, por una prisión perpetua. Pero esto no contenta a los familiares de las víctimas, esto no contenta a quienes son potenciales víctimas, esto no conforma que amenacen con una prisión perpetua. ¿Qué hacemos con una prisión perpetua si del otro lado hay alguien bajo tierra? Ni una menos, y lo vamos a seguir bregando. El comisario principal Carlos Smook, jefe de la División Robos y Hurtos, nos contaba la semana pasada sobre toda la actividad de febrero. Pero una de las actividades esenciales fue un viaje a Rosario para detener a los autores de un secuestro y robo de una gran cantidad de dinero a un empresario de Victoria. Una incursión muy peligrosa, pero que se logró positivamente. Carlos, te trajo recuerdos de adrenalina, de todo lo que fue la persecución en aquella época, hace algunos años, para esclarecer el homicidio del profesor Claudio Vera cuando tuvo que meterse en forma encubierta en barrios de Rosario, en esta ciudad del sur santafesino, donde uno sabe que entra, pero siendo policía, si te descubren no sabes si salís. Cuando este último fin de semana tuvieron que volver a esos barrios a buscar delincuentes que habían secuestrado en un momento para robarle dinero al dueño de un frigorífico de Victoria. Sí, exactamente. Este es un trabajo del 17 de febrero a raíz de un hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Victoria a un empresario de frigorífico de pescado, donde ingresan personas vestidas de policía. Se hizo un excelente trabajo con el personal de investigaciones y destacar el trabajo que hace Criminalística de Victoria, ¿no es cierto?, donde se pudo lograr identificar a los autores de este hecho. Se trabajó en conjunto con la policía de la PDI de Rosario, obteniendo muy buenos resultados, tanto en los allanamientos realizados en la ciudad de Victoria como en Rosario. Justamente en la ciudad de Rosario, una de las villas donde tuvimos que allanar fue donde fueron localizadas las personas que se encontraron involucradas en el homicidio del profesor Vera. Después también fue Villa Godoy, Villa La Lata y otras villas, ¿no es cierto?, que se realizaron los procedimientos. En total fueron 9 procedimientos, donde en uno de ellos se encontraba involucrado personal policial de la ciudad de Rosario. La verdad que para destacar el apoyo y lo que se realizó con la PDI, porque es un lugar, como decías vos, muy peligroso. O sea, las medidas
extremas que hay que tomar cuando se trata que hay también personal policial involucrado. Entonces se sigue trabajando, tenemos personas prófugas en relación a esta causa. Bueno, esperamos llegar a buen puerto en poco nomás con el apoyo del doctor Guaita, que es el fiscal que entiende la causa. Hace 2 años asaltaron una estación de servicio, la IPF de Acceso Norte. Volvieron a asaltarla hace un par de semanas. Estamos hablando de la necesidad de tomar en cuenta otro tipo de prevención, amén de las cámaras de seguridad, amén de las alarmas, del circuito que esté conectado a una empresa de seguridad privada. ¿Qué está fallando, Carlos, para que esto se vuelva a repetir? No sé si son delincuentes profesionales, equipos comando, a lo que uno puede analizar de acuerdo a lo que va surgiendo, son delincuentes comunes, delincuentes de barrio que se organizan para hacer este asalto, pero que ponen en riesgo vida de empleados, vida de personas, vida de civiles también. El primer hecho que vos mencionás de la estación de servicio, por el trabajo realizado se pudo lograr identificar a todos los autores. La mayoría de ellos se encuentran cumpliendo condena, ahora justamente por ese hecho, condena efectiva en la unidad penal. En relación a este último hecho, los perpetradores contaban con una inteligencia muy buena en lo que hace al manejo del dinero. O sea, tenían estudiado cómo era la trayectoria que hacía la persona con el efectivo. Y bueno, en un momento dado fue abordado con arma de fuego y se le extrajo el monto de dinero que llevaba. Como decís vos, en estos casos hay que extremar todas las medidas de seguridad que correspondan, tanto a empresas como gente que va a requerir un crédito, contratar un servicio adicional de policía adicional, o buscar, si uno no quiere confiar o no tampoco quiere dar aviso del movimiento de dinero que va a hacer, extremar todas las medidas de seguridad que crean convenientes para tratar de evitar. Lamentablemente queda reflejado en este caso que se filtró información muy interna, ¿no es cierto?, que manejaba la empresa, y puede pasar con cualquier persona que puede confiar en algún amigo, en algún familiar. Esa información empieza a trascender y llega a oídos de gente que no tiene que llegar, y bueno, ocurren este tipo de hechos violentos. Se está muy bien encaminada la investigación, se hicieron varios procedimientos, se ha secuestrado dinero en efectivo, se han secuestrado elementos que son directamente relacionados a la sustracción del dinero, diríamos, hablamos de mochilas y otras cuestiones. Hay 3 personas que son identificadas, se sigue trabajando bajo el mando de la doctora Evangelina Santana y también del doctor Martín Abrán, que tomó intervención en principio. Y como lo dijimos en un informe que ya colgamos en Facebook esta semana, la División Robos y Hurtos, como siempre, a la altura de las circunstancias. Te agradezco, Mauricio, y bueno, el sacrificio que hace el personal de esta dependencia, y si no fuera también posible, con la ayuda de la dependencia y las comisarías acá de la ciudad de Paraná. Y los 2 personajes que estábamos viendo que metían en la camioneta, detenidos después de haber sido identificados por las víctimas, por los empleados de la estación de servicio. Eso es algo importante que se los comento a la gente. Ya me voy, diré, ya me voy, no me corra. Me dijo, no le dé tanta bola que ya nos pasamos de las 12, y tiene razón. Cuando no mostramos la cara de los detenidos, ¿por qué? Porque se tiene que hacer una rueda de reconocimiento, y si yo muestro la cara se invalida. Los detenidos son Juan Garay, alias Mugre, y Nahuel Nicola, alias Win. Te doy los nombres de las personas que ganaron los cubre botellas y el mate de Neón. Humberto Coronel, terminado el documento en 719, te ganaste un cubrebotellas. Rubén P., terminado en 286 el documento, te ganaste un cubrebotella. Marina, terminado en 624 el documento, te ganaste el mate. Por ser el cupo femenino, te ganaste el mate. La gente de Neón va a convenir con ustedes telefónicamente y les va a acercar los premios del sorteo que iniciamos la semana pasada. Para la semana que viene, la consigna es ¿tempe argentino o temple argentino? ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo correcto?
Hasta la semana que viene, gente. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Cuídense. Y como les dije, ni una menos.